Por fin empieza la Eurocopa y con todas las probabilidades de fallar en absolutamente todo, vamos a hacer nuestras predicciones para la fase de grupos de la Euro. Recordando que en la fase de grupos pasarán de ronda los 2 primeros de cada grupo, más los 4 mejores terceras. Sí, es más difícil quedar fuera que pasar de ronda en esta competencia. Arrancamos con el grupo A, un grupo que está bastante parejo a la baja. Hablemos del último lugar, que creo yo será la selección de Escocia, una selección bastante divertida de ver, bastante divertida de seguir, con una base de jugadores interesante en Premier League, destacando el nombre de Scott McTominay, que a diferencia de cuando juega en el United tiene un rol mucho más ofensivo en la selección nacional, Andy Robertson, de los mejores laterales izquierdos en la Premier League, si no es que el mejor, y John McGinn de Aston Villa, que también es un futbolista interesante. El problema que le veo a Escocia es que le falta mucha potencia en ofensiva, buena parte de su ataque recae en sus volantes y en sus carrileros, y la verdad es que la línea defensiva tampoco es la mejor del mundo. Creo que esto terminará por dejarlos en último del grupo. Un problema similar veo en la selección de Suiza, que vamos a poner tercera en este grupo. Aquí nos la jugamos un poco porque probablemente sea la favorita de muchos para quedar segunda, considerando que llevan una base muy sólida con jugadores como Akanji del Manchester United y Xhaka del Bayer Leverkusen. Mala suerte para Suiza que 2 de sus mejores jugadores comparten la posición de arquero, Gregor Kobel, de los mejores porteros de la Champions League esta temporada, y Jan Sommer, probablemente el mejor portero de la Serie A, se disputan el puesto, y solo podrá jugar uno. Muy pocas selecciones tienen este tipo de problemas. Irónicamente, en el otro extremo de la cancha van bastante flojos, no tienen ningún delantero que pueda resolver situaciones complicadas, y creo que eso hará que quede como tercera de grupo, pero creo que pasará con el puesto de mejor tercer lugar. En segundo lugar, nuestra nominada selección revelación, la selección de Hungría, comandados por Dominik Szoboszlai, que tuvo un muy buen arranque de temporada, aunque se apagó un poquito al final. La selección de Hungría llega después de quedar primera en su grupo para clasificar a la Euro. Cuenta con una base muy sólida en defensa, con jugadores de la Bundesliga como Willy Orban o Gulaxi. En ataque está Roland Salai, que también es un jugador de Bundesliga que puede aportar mucho a la selección, sumado a jugadores establecidos en ligas como la Premier League o la Serie A. Esto puede salir muy mal y que queden en últimos de grupo, pero yo confío en que Hungría llegará a dar la sorpresa esta Eurocopa. Todo dependerá de Szoboszlai. Si llega como arrancó la temporada, creo que serán segundos sin problemas. Si llega como terminó la temporada, probablemente tengan que pelear un poco más para pasar de ronda. Y en primer lugar, Alemania. No hay mucho que discutir aquí, son la anfitriona del torneo, los dirige Julian Nagelsmann y llegan con muchos jugadores en muy buen momento. Alguno que otro partido se les podría complicar, que ese Suiza-Alemania huele empate a kilómetros, pero la verdad es que sería una catástrofe que no quedara primero de grupo la selección, que será local todo el torneo. Pasamos al grupo B, el grupo más cerrado de todos. Lo llamaríamos grupo de la muerte si no pasara de ronda la mitad de las selecciones. El único puesto que está claro es el de Albania como último de grupo. Está aquí para cumplir su papel de quitarle uno que otro punto a los de arriba. Su delantero y mejor jugador, Armando Broja, no ha tenido una buena temporada, así que veo muy difícil que Albania quede más arriba que último lugar en el grupo. En tercer lugar creo que será la selección de Croacia, una selección que se ha devaluado en los últimos años. Siempre ha sido el caballo negro en torneos internacionales y su generación dorada los llevó a la final de un mundial, pero esa generación parece que ha envejecido para este torneo. Aún va Luka Modric, aunque llega en una temporada con menos minutos en el Real Madrid que todas las anteriores. Perisic ahora juega en la liga local de Croacia y Brozovic ahora juega en Arabia. En contraparte, Joško Gvardiol tuvo una muy buena temporada y constante con el Manchester City y tiene pinta de que será el líder de la defensa de su selección. Sumado a eso, Livakovic es claramente un portero que se crece con la selección nacional, así que seguirá siendo Croacia un duro oponente para los de arriba en el grupo, pero siento que llegará un momento en el que Croacia ya no pueda seguir su papel de caballo negro y parece que ese momento está más cerca que lejos. Eso sí, le damos el puesto de mejor tercera y aún así pasará de ronda porque al menos le sacará una victoria a Albania y probablemente le pueda sacar un empate a alguno de los de arriba. En segundo lugar, la actual campeona, la selección de Italia. Ha tenido unos años difíciles desde que fue campeona del torneo en aquella final contra Inglaterra. Recordemos que a pesar de ser campeona no clasificó al último mundial, pero parece que llegan renovados a esta edición de la Eurocopa. Una defensa nueva con talentos interesantes como Calafiori, que ya es seguido por clubes importantes en Premier League, una base de jugadores del Inter de Milán, que fue uno de los mejores equipos en el mundo el torneo pasado, y la revelación de la Europa League, Gianluca Scamacca, el que por fin podría ser un 9 de nivel para la selección italiana. La única razón por la cual no los pongo primeros es porque esta es su primer prueba de nivel para la versión rejuvenecida de Italia y no han demostrado que son distintos a la versión que quedó fuera del mundial. Eso sí, si llegan enchufados podrían incluso quedar primeros. Digo esto porque la selección que quedará primera, la selección de España, no me convence mucho de cara a esta Eurocopa.
principalmente por la posición de 9 en la que Morata llega en un mal momento con su club y Mikel Oyarzabal no me convence para la posición, así como en la central, que creo es el año en el que más floja se ve la pareja de centrales de España, pero fiel a su estilo, su medio del campo es una barbaridad. Tienen el mejor pivote del mundo en Rodri Hernández y a su corta edad Nico Williams y Lamine Yamal probablemente sean de las mejores parejas de extremos del torneo, y creo que eso será más que suficiente para dejarlos como líderes de grupo. Eso sí, no sé qué tan bien les pueda ir en fases eliminatorias. Pasamos al grupo C, grupo interesante por donde lo veas. En el último lugar creo que estará la selección de Eslovenia. Jan Oblak, a pesar de seguir siendo un muy buen portero, ya no es el que era antes, y el resto de la plantilla tiene un nivel un tanto más bajo que las otras selecciones, con excepción de Benjamin Sesko, que es la única esperanza de Eslovenia de sorprender a sus rivales del grupo. Con una muy buena participación de Sesko podrían llegar a pelear el tercer lugar, pero la verdad dudo mucho que eso suceda. La que creo que quedará en tercer lugar es la selección de Serbia. A diferencia de otros años en los que Serbia llegaba con jugadores élite en muchos equipos importantes, este año el nivel ha bajado un poco de manera individual para las estrellas de Serbia. Mitrovic, Tadic, Jovic y Kostic ya no juegan a nivel élite absoluta, e incluso Vlahovic, que me parece un muy buen delantero, está en el limbo entre si se quedará o no en la Juventus la temporada que viene. Una fuga a Arabia de muchos de sus talentos, junto con temporadas buenas, pero en equipos de segunda línea para algunos otros, me hacen dejarla como tercera de grupo. De todas formas pasarán de ronda porque le ganarán a Eslovenia, pero no creo que sean mejores que los dos que tienen arriba. En segundo lugar, la selección de Dinamarca, una selección con altibajos muy marcados. Schmeichel, Højbjerg y Eriksen claramente ya no son lo que eran antes, pero vienen surgiendo gente nueva como Rasmus Højlund, el 9 del Manchester United, que me parece un jugador muy interesante, más para este tipo de torneos. Christensen en las centrales de lo mejor que puedes pedir para un líder en defensa, y cuentan con una buena base y recambios de la Bundesliga como Jonas Wind o Maele, quien ya destacó en torneos internacionales anteriormente. Aún con la posibilidad de que la pecheen en grupos, por plantel Dinamarca es claramente mejor que las dos anteriores y tienen posibilidad de apretar el grupo en la parte de arriba. Esto lo digo porque la selección de Inglaterra parece que juega para ver si pueden echar a perder otro torneo internacional. El entrenador Gareth Southgate es experto en desperdiciar talento y llega con una plantilla más cara del torneo: Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer y Harry Kane. Cualquier cosa que no sea quedar primeros de grupo es un fracaso absoluto por parte de la selección de Inglaterra. Grupo D. Llegando a la mitad de los grupos nos encontramos con uno que creo será muy predecible. En último lugar, Polonia, selección que lleva decepcionándome años a pesar de tener siempre jugadores interesantes. Este año tiene menos de esos jugadores interesantes y los buenos se están haciendo viejos. Una vez más, dependen de que Lewandowski y Zielinski los saquen del hoyo, y siendo sinceros, dudo mucho que eso vuelva a pasar. Esto porque delante tienen selecciones como Austria, que creo terminará tercera a pesar de no contar con nombres muy llamativos, ahora que sabemos que David Alaba no llegará a jugar el torneo. Pero la verdad es que el estilo que les ha dado Ralf Rangnick ha funcionado bastante bien. Sumado a eso llegan nombres que jugaron una buena temporada como Marcel Sabitzer o Konrad Laimer en el centro del campo, que suben el nivel competitivo del equipo. Lamentablemente para Austria les tocó en un grupo con dos equipos muy dominantes. Creo que también pasarán como mejor tercera, pero podrían perder este puesto si no consiguen arrebatarle puntos a los dos de arriba. Y es que en segundo lugar podremos a la selección de Países Bajos, que llega muy bien al torneo a pesar de la baja de Frenkie de Jong en el centro del campo. Creo que la plantilla de Países Bajos es en extremo competitiva. Tienen una gama de centrales increíblemente amplia, liderados por Virgil van Dijk, pero que se extiende hasta Nathan Ake, Mickey van de Ven, Matthijs de Ligt, jugadores muy clave esta temporada como Xavi Simons o Jeremy Frimpong. Y aunque la delantera no tuvo una temporada muy impresionante, siempre es bueno tener gente como Cody Gakpo o Wout Weghorst en el 11 titular. Para mí podrían ser primeros en cualquier otro grupo, pero delante tienen a la favorita a ganar el torneo. En primer lugar, y con la segunda plantilla más cara de la Euro, está Francia. Mismo caso que con Alemania, no hay mucho que añadir. Todos sabemos el nivel de plantel que tiene Francia, liderados por Kylian Mbappé y rodeado de jugadores élite en todas las posiciones. Cualquier cosa que no sea quedar líderes de grupo será una sorpresa mayúscula. Pasamos al grupo E, un grupo muy divertido en el que creo que veremos las sorpresas más grandes. En último lugar tenemos a la selección de Rumania, una selección que es sólida en defensa, liderados por Radu Dragusin, central del Tottenham, pero creo que no les será suficiente el nivel general de la plantilla para levantarse del último puesto. Si llegan a sacarle puntos a algún rival, veo muy probable que sea el tercer lugar, la selección de Eslovaquia. Otra selección que es bastante sólida en defensa, en este caso más que Rumania, considerando que en portería está Dubravka del Newcastle, la pareja de central
centrales probablemente sea David Janko, central del Feyenoord, y Milan Skriniar, central del PSG, que no tuvo su mejor temporada, pero sabemos que es un muy buen defensor central. Como en otros casos, su falta de pólvora en ataque creo que será lo que les impida pasar de ronda, ya que me parece que hay dos equipos que están muy por encima del resto del grupo. En segundo lugar pondremos a la selección de Bélgica, la selección que nadie sabe cómo sigue metiéndose en el top 5 del ranking FIFA. Llega debilitada a este torneo, y me la juego a que quedará segunda de grupo. No lleva a Courtois a pesar de haberse recuperado de su lesión, y la línea defensiva es la parte más débil del equipo, ya que en general es una línea defensiva muy lenta, y como todos los años, el ataque de Bélgica creo que es suficiente como para salvarle las papas del fuego en la fase de grupos, aunque no creo que mucho más allá de la fase de grupos. Kevin De Bruyne y Leandro Trossard llegan muy bien, Jeremy Doku será titular por primera vez en el torneo mayor con Bélgica, y la batalla de Openda y Lukaku por ver quién es el 9 titular podría ser muy interesante, pero el tiempo que les cueste adaptarse y formar un 11 tipo, creo que será suficiente para perder el liderato contra la otra candidata a revelación del torneo. Y es que en primer lugar pondremos a la selección de Ucrania. Tal vez sea jugársela mucho, pero es una selección con Lunin en portería, atacantes como Sikankov y Mikhailo Mudryk en las bandas, y un 9 goleador como Artem Dovbyk. Me parece una de las selecciones más divertidas que podríamos ver en la Eurocopa si funciona bien. Existe el caso catastrófico en el que estos jugadores, en lugar de quedar primeros, quedan últimos y me dejan como un payaso en las predicciones, pero tengo muchísima fe en Ucrania y creo que coincide con un mal momento de Bélgica para robar el liderato del grupo. Así que nos la jugamos y dejamos a Ucrania como primero de este grupo. Por último, en el grupo F, un grupo bastante desbalanceado, diría yo. Por un lado tenemos a la que yo creo será la última de grupo en Georgia, o mejor conocido como Mamardashvili y Varashkelia contra todos los demás. Que bueno, no es tan así, tienen uno que otro jugador interesante como el delantero Mikautadze, espero haberlo pronunciado bien, pero en el papel es claramente la más débil del grupo. Si hay alguien que le puede robar ese último puesto como mejor tercera a Austria es República Checa. Con Patrick Schick como su ariete y muchísima fe, la selección de República Checa tendrá que jugar con más táctica que individualidades. Sus otros jugadores interesantes como Adam Losek o Tomas Soucek tuvieron una temporada muy discreta, así que tendrán mucho en contra en la fase de grupos y creo que al final no conseguirán pasar como mejor tercera. Esto porque por delante tienen a la selección de Turquía, selección que siempre es interesante pero que al mismo tiempo nunca termina de dar los resultados esperados, comandados por Çalhanoğlu del Inter de Milán y con estrellas jóvenes como Arda Güler del Real Madrid, que ha jugado muy buenos minutos cuando ha podido, y Kerem Aktürkoğlu en ataque. Creo que forman un mejor equipo del que lleva las selecciones por debajo del grupo. Como siempre, esto es una moneda al aire en el que o funciona y sorprende o decepcionan y quedan fuera en grupos, pero para la plantilla que lleva Turquía, creo que es un grupo accesible como para quedar segundos de grupo. Y si para Turquía es un grupo accesible, para Portugal tendría que ser todavía más. Una de las plantillas más caras del torneo y que viene en una muy buena forma para el inicio de la Eurocopa. Una mezcla entre juventud y experiencia es lo que aporta la selección, que poco a poco deja de ser de Cristiano Ronaldo. La última Eurocopa que jugará el bicho, y con una selección plagada de talento como Rafael Leao, Joao Félix y Bruno Fernández, hacen que nuevamente cualquier cosa que no sea pasar como líder de grupo sea una decepción tremenda para el equipo portugués. Habrá que ver si consiguen combinar bien la experiencia de los veteranos con el talento de los nuevos, porque si lo hacen, tiene pinta de que podrían llegar muy lejos en este torneo internacional. En resumen, pasan como mejores terceras Suiza, Croacia, Serbia y Austria. Como segundos lugares, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Italia y Hungría. Y como cabezas de grupo, Portugal, Ucrania, Francia, Inglaterra, España y Alemania. Sí, tienes que ser muy malo para no pasar la fase de grupos. Como predicciones rápidas, creo que la final será Alemania contra Francia, tomando en cuenta cómo quedarían los cruces con las predicciones que hicimos. Y el campeón será Francia. Considerando lo que vimos en el último mundial y el grupo de talentos que llevan, creo que Francia será la que se lleve esta Eurocopa. Y siendo locales y llevando uno de los mejores entrenadores del torneo, creo que Alemania será el segundo lugar del campeonato. Como un equipo revelación pondremos a Ucrania, con todo el temor de equivocarnos y que no pasen de grupos. Y como equipo de excepción pondremos a Inglaterra, porque creo que quedará fuera antes de las semifinales y con ese nivel de talento en plantilla sería una absoluta decepción no llegar ni siquiera a semifinales. Como jugador revelación probablemente sea Gianluca Scamacca y de ese salto de nivel que necesita la selección de Italia en el puesto de 9. Como jugador de excepción Robert Lewandowski, por el simple hecho de que lleva decepcionándome desde 2014 en torneos internacionales, no por nada más. Como máximo goleador se lo daremos a Kylian Mbappé, no necesariamente con muchos goles, no creo que sea con muchos goles, en una de esas sí, pero yo en lo personal no creo que sea con muchos goles, pero sí
el máximo goleador seguro, y el balón de oro del torneo se lo daremos a Jamal Musiala, que tengo fe en que dará un torneo tremendo. Dejen en los comentarios en qué están de acuerdo con nuestra predicción y en qué cosas difieren de nuestra predicción. ¿Ustedes también creen en Ucrania o sienten que se va a ir en fase de grupos? Si llegaron hasta aquí, por favor denle like, se agradece muchísimo su apoyo. Comenten lo que quieran comentar, vamos a intentar contestarlos a lo largo de la Eurocopa. Ya somos 1000 suscriptores en el canal, vamos creciendo bastante rápido y todo se lo debo a ustedes. Debatamos sobre nuestras predicciones en los comentarios y nos vemos en el que viene.